La meiosis es un tipo de división celular, recordemos, que es específicamente de qué tipo de células. Los gametos o los Exacto, germinales. justo. La meiosis solamente la van a realizar las células germinales o también llamadas, pues, sexuales, los gametos, ¿sale? Entonces, la meiosis de esta manera va a permitir la variabilidad genética. En la meiosis, recordemos cuántas divisiones tenemos a diferencia de la mitosis. Dos. Tenemos dos divisiones, justamente. Entonces, al final, vamos a obtener 4 células en total, producto de la meiosis. Entonces, esas 4 células todas van a ser totalmente distintas. ¿Cuál va a ser el mecanismo, también súper importante, que permite la variabilidad genética en la meiosis? El paquiteno o el crossover o Muy crossover, bien, algo así. crossing over, o también llamado ¿Paquiteno? entrecruzamiento, Ah, sí, sí, justo. sí, sí. Sí, entonces por eso en el entrecruzamiento vamos a intercambiar información entre los cromosomas homólogos y de esta manera vamos a tener cromátides distintas con información combinada, ¿sale? Ahorita lo vamos a revisar. Entonces eso es lo que nos va a permitir la variabilidad genética. Y pues justo lo necesitamos, ya lo comentábamos, para la formación de gametos, los cuales los masculinos son los espermatozoides, los femeninos son los ovocitos. Entonces, ¿cómo se forman los espermatozoides? Por la meiosis masculina, que se llama espermatogénesis. Recuerden que además tenemos otro proceso en el cual en la espermatogénesis obtenemos espermátides y luego los convertimos en espermatozoides. Ese proceso, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Maduración. Ajá, ¿de qué otra manera? O sea, de espermátida a espermatozoide, ¿cómo se llamaba ese proceso? Espermiogénesis. Muy bien, o espermioteliosis o metamorfosis espermática, ¿sale? Entonces, bueno, justo la meiosis masculina, acuérdense, pues se le conoce como espermatogénesis. La meiosis femenina corresponde a la ovogénesis. Y pues la ovogénesis va en conjunto con el desarrollo de todo ese conjunto de células que conforman un folículo durante la foliculogénesis. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy bien. Entonces el objetivo es que los gametos tengan un número cromosómico, vean, en total de 23 cromosomas. Por lo tanto, a estas células les vamos a llamar haploides, porque solamente tienen un juego, vean, de cromosomas, una copia de la información genética, ¿sí? Recuerden que deben de tener la mitad, porque, pues, ¿cuál es su función de los gametos? Donar la mitad del material genético cuando se Justo, combina con el otro. justo combinarse con el otro y de esa manera la célula que obtenemos nuevamente tiene el número diploide, es decir, la mitad de información paterna, la mitad de información materna, es decir, dos copias, dos juegos de la información. Entonces, por eso necesitamos formar células haploides, porque su función va a ser unirse con el otro gameto. Y pues justo todas las otras células, por lo tanto, que no hacen meiosis, pues recuerden, ellas son diploides, en ningún momento disminuyen su material genético porque todas las células que no son sexuales, pues no tienen una función de formar otro individuo. Entonces, todas las demás, pues generalmente son diploides y entonces vamos a encontrarles 46 cromosomas. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a recordar. La meiosis, ya me habían comentado, tiene dos divisiones, a las cuales le vamos a llamar meiosis 1 y meiosis 2, que son consecutivas. La célula madre se prepara en interfase, es decir, entra al ciclo celular previo a la meiosis 1. Aquí es donde hace interfase. ¿Me recuerdan las fases de la interfase? G1, síntesis G2. Muy bien. Y pues sigue la fase M, que como tal sería la meiosis 1.
Salimos de la fase M y de inmediato entramos a otra fase M. Ya no volvemos a interfase, porque si no, no tendría sentido la meiosis. ¿Sí? Entonces vamos saliendo de la primera división meiótica y de inmediato entramos a una segunda división, que va a ser la meiosis 2. Entonces recuerden, antes de la meiosis 2 ya no hay interfase. ¿Queda claro? Sí. Sí. Y pues ya al final de la meiosis 2 tenemos a los gametos como producto. Entonces vamos a revisar. La meiosis 1 también se le conoce como meiosis reduccional. Ahorita puntualizamos por qué. Recuerden que tiene sus respectivas fases de la división, de la fase M, es decir, una profase, prometafase. Aquí tiene una metafase. Y luego su respectiva anafase, telofase y la citocinesis. ¿Sale? Nos interesa mucho que en la profase 1, acuérdense, todo esto es 1, porque corresponde a la meiosis 1. Entonces, en la profase 1, ¿sí? Vamos a encontrar algunas subfases. Es una profase 1 extendida y únicamente es la profase 1, ya no en la profase 2. Entonces, esta profase 1 extendida tiene el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y al final la diacinesis. ¿Cuál es el objetivo de esta profase 1 extendida? Combinar el material genético. Justo en el diploteno, perdón, en el paquiteno, como comentaban hace rato, tener ese intercambio de información entre los cromosomas homólogos y este evento pues se le conoce como el crossing over o entrecruzamiento. Este proceso es muy complejo y pues como muchos otros procesos a nivel molecular está favorecido por proteínas. Entonces ahorita quiero que recuerden que el entrecruzamiento se favorece por unas proteínas que conforman el complejo sinaptonémico. Otro punto importante, en la profase 1 extendida, resaltamos el diploteno, porque en este momento vamos a encontrar los cruces donde se produjo donde se produjo el intercambio de información en los cromosomas. A estos cruces se les llaman quiasmas, recordarlo, en diploteno se observan los quiasmas. Y específicamente en la meiosis femenina, en la meiosis 1 femenina, aquí se produce el primer arresto meiótico. ¿Queda claro? Sí. Ok, se realiza entonces el entrecruzamiento, terminamos la profase y continuamos a la prometafase, luego metafase y llegamos a la anafase. Aquí esto es lo más importante también. Bueno, otro segundo punto más importante, ¿no? Donde vean, se separan los cromosomas homólogos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos cromosomas tenemos en total en la célula madre hasta antes de la separación? ¿Cuántos cromosomas tiene la célula madre? 46. 46, justo, ¿sí? Ah, entonces tiene 46. Vamos a revisar el ejercicio que les había compartido y entonces observamos lo siguiente. La célula inicial, recuerden, pues tiene sus 46 cromosomas en parejas, pero con una sola cromátide. Entonces, a esta fórmula corresponde 2N2C. La manera de representarlo, ¿se acuerdan? Es un cromosoma paterno, un cromosoma materno, ambos conformados por una sola cromátide. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Entonces veamos, entramos a la interfase, nos preparamos para la meiosis 1. En interfase, entonces pasamos por fase S. Entonces, ¿qué le pasa al material genético? Se duplica. Y entonces, ¿qué fórmula tenemos al final de la interfase? O más bien al terminar la fase S. 2N4C.
2N4C. ¿Qué ocurrió? Se duplicó el material genético. Es decir, que en cada cromosoma homólogo que se formó, Una cromatida hermana. exacto, una cromátide hermana. Entonces no se les olvide, no confundir cromosomas homólogos. Homólogos, acuérdense, porque hay uno paterno y uno materno y los dos son la misma copia. Es decir, por ejemplo, este puede ser el 7, ¿no? El cromosoma 7 paterno, el cromosoma 7 materno. Entonces, ¿qué les ocurre a los cromosomas homólogos? Después de la duplicación, formamos una nueva cromátide hermana. Y entonces, ahora tenemos el número 2N4C. Entonces, nuevamente, observen cómo tenemos mis 23 parejas de cromosomas y ahora los veo como tachecitos, a diferencia de la célula anterior que los veía como líneas, los veo como taches porque ya tienen sus dos cromátides, duplicaron la información. Entonces, vean, llegamos a la primera división, a la meiosis 1. ¿Qué dijimos que se separaban en anafase, en la meiosis 1? Los cromosomas homólogos. Así es. Entonces, los cromosomas se separan. Acuérdense que siempre las separaciones, tanto en mitosis como en meiosis, son al azar. ¿A qué me refiero con al azar? Fíjense, tenemos, por ejemplo, aquí le pusimos ahí el cromosoma 13, ¿no? Entonces hay un paterno y hay un materno. Al azar se refiere que el paterno, pues, puede tomar una de dos rutas. O va hacia la célula A o va hacia la célula B. Lo mismo el cromosoma, el otro homólogo, o va hacia la A o va hacia la B. Lo normal es que pues tomen rutas contrarias, ¿no? Final de cuentas, uno vaya hacia una célula hija y el otro hacia la otra célula hija. Pudiera ser al revés, realmente no importa. El punto es que tengamos una separación. ¿Me explico? Sí. Sí. Por lo tanto, esta meiosis 1 se le conoce como reduccional, porque recuerden, si estamos separando los cromosomas homólogos, entonces ¿cuántos cromosomas recibe cada célula hija de la meiosis 1? ¿Puedes Vean, repetir la pregunta? sí, si separamos en meiosis 1 a los cromosomas homólogos, entonces ¿cuántos cromosomas recibe cada célula de la meiosis 1? 23. Justo. Acuérdense que en estas células, si los contamos, son 46, están en parejas, ¿no? Entonces, en total, 2N me dice son 46 cromosomas. Pero si separo a las parejas, vean cómo en cada célula hija ya tengo uno de los dos homólogos, pero ya están solitos, ya no están con su pareja. Entonces, si los cuento en total, ¿cuántos son? 23. 23. Esto lo representamos de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos 23 cromosomas, vean, ya no están con su pareja, pero conservan sus dos, ¿qué? Cromátides hermanas. Exacto, por eso se ven como tachecitos, ¿ya vieron? Entonces, al separar los cromosomas homólogos, tenemos el número resultante es 1N, 1N, acuérdense, ya no está con su pareja, 2C mantiene sus dos cromátides. ¿Queda claro? Sí. Hablando de la totalidad de cromosomas, ya me habían dicho, son 23 cromosomas, ¿sí? Y si cada uno conserva sus dos cromátides hermanas, ¿cuántas cromátides hay en total? 46. Exacto, entonces aquí viene luego la meiosis 2, que por eso es ecuacional. Ya no podemos darle, por ejemplo, si tengo 23, ¿cuánto sería la mitad de 23? 11.5. Exacto, no le puedo dar 11.5 cromosomas a cada célula hija, estamos de acuerdo. O sea, yo ya no puedo reducir este número más, el 23. ¿Cuál sí puedo reducir? El número El de número de cromátides. cromátides, ¿sí? Entonces, justo, ¿qué hago en la meiosis 2? Ahora vean, qué ocurre en la meiosis 2? Se separan las cromátides hermanas. Justamente, ¿sale? También es al azar, es decir, una cromátide va hacia una célula hija, la otra a la contraria. Esto puede ser al revés. El punto es que se separen. ¿Me explicó? Sí.
Por lo tanto, cada célula hija, en este caso, ¿cuántos cromosomas conformados ahora ya por una sola cromátide reciben? 23. 23. 23. 23. Entonces, ¿ya vieron? O sea, pasamos de 23 a 23, pero ¿cuál fue más bien la ecuación? Que lo que repartimos fueron las Cromátides Cromátides. cromátides hermanas. Así es. Entonces llegamos a esta representación conocida como 1N, ya no está con su pareja, acuérdense, desde la primera división. 1C porque tenemos una sola cromátide. Entonces ya tenemos mi número haploide. ¿Queda claro? Sí, Sí, doctor. Muy bien. Entonces, por eso no olvidemos. Meiosis 1 se separan cromosomas homólogos. ¿Sale? Ahora vamos a retomar un poco. Vean, aquí tenemos esta pareja de homólogos. En este caso les pongo la pareja, el par 22. Acuérdense, hay uno paterno que se los puse en verde, hay uno materno que está en morado. Entonces, ¿qué ocurre en la profase 1 extendida? se acercan. No solamente se acercan, ¿qué hacen? Bueno, en la profesión uno se entrecruzan. material genético. Se Entrecruzan. entrecruzan, están intercambiando información, ¿ya vieron? Entonces, al final de esa profase 1, vean qué obtenemos. El verde dijimos que era el cromosoma paterno, el morado el materno. Entonces, vean las cromátides. La siguiente cromátide que le estoy encerrando tiene información, podríamos decir, 100% totalmente paterna, ¿no? La otra que participó en el entrecruzamiento tiene información paterna principalmente, pero ¿qué le observamos? También tiene de la También maternidad. materna. Exacto, ya recibió información materna, ¿ya vieron? En el cromosoma materno, vean, lo mismo, tenemos una cromátide, la que no participó en el entrecruzamiento, es información totalmente materna, pero la otra que sí participó es principalmente materna, pero ¿qué observamos? Tiene información del padre. Exacto. Entonces ya tenemos 4 cromátides con información totalmente distinta. Por eso al separarlas, la cromátide que vaya hacia cada célula hija, pues es totalmente distinta y esto es lo que nos va a permitir la variabilidad genética. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, pues ya podemos analizar de manera más sencilla que ocurre en la meiosis 2, ya quedamos, es ecuacional. ¿Por qué ecuacional? Porque no podemos dividir más el número 23. Entonces, lo que hacemos es repartir, separar las cromátides hermanas y de esa manera obtenemos 4 células hijas, igual con 23 cromosomas cada una, pero ahora en su conformación monovalente, es decir, de una sola cromátide. Y entonces llegamos lo que comentábamos ahorita, al 1N, 1C. Entonces, no olvidar, la meiosis 2, ya entramos directo. Desde de meiosis 1 entramos directo a meiosis 2. Ya no tenemos una interfase y menos una profase 1 extendida. Incluso algunos autores dicen ya no hay profase, pues los cromosomas, ¿para qué los guardo? O la célula más bien, ¿no? Nivel celular, ¿para qué guarda los cromosomas? Y de todos modos, los va a volver a dividir. Entonces, aunque sí puede haber una profase 1, puede ser muy rápida, les digo, algunos autores mencionan que ni siquiera existe, y lo que sí, pues es como tal ya la metafase 2, donde ya están alineados nuevamente en el ecuador los cromosomas, y ahora llegamos a la anafase 2, y vean, ¿qué se separan en la anafase 2? Las cromátides Las hermanas. cromátides hermanas. No lo olvidemos, ¿sale? Entonces se separan anafase 1, cromosomas homólogos, anafase 2, cromátides hermanas, ¿queda claro? Sí. Sí, A las alteraciones de la segregación cromosómica durante la meiosis o incluso durante la mitosis, ¿cómo se les conoce? No disyunción. No disyunción. Recuerden que los cromosomas pueden seguir 2 caminos, habíamos quedado eso, ¿no? Al azar. Eso es una disyunción, seguir o tener la posibilidad de seguir 2 rutas. A final de cuentas nos enfocamos hacia una, ¿no? Cada cromosoma va hacia una célula.
pero pues esos caminos, esa separación es la disyunción. Si esa separación no ocurre, entonces tenemos una no disyunción, ¿sale? La no disyunción en cuál meiosis se altera de manera más frecuente y que además está de manera muy estrecha relacionada con la edad avanzada. La meiosis 1. La meiosis 1, ¿cuál? ¿Masculina o femenina? Masculina. No, Digo, Femenina. femenina. femenina, ¿sí? Me funciona al Pero, revés, pero, perdón. pero justo es la meiosis 1, femenina, ¿sí? Y pues la meiosis 2 también en un pequeño porcentaje existe la no disyunción en la meiosis masculina, ¿sale? Entonces, las alteraciones que tenemos como resultado de la no disyunción, ¿cuáles son? Síndromes. Antes, a nivel cromosómico. Eso ya es la expresión clínica. Secundario a la no disyunción, fíjense, regresamos al ejercicio, ¿sale? Ya habíamos quedado entonces, por aquí habíamos numerado ya este par, que era el 13, ¿sí? Entonces recuerden, lo que tiene que ocurrir si es meiosis 1, separar los cromosomas homólogos. Aquí cada uno, cada copia del 13 se fue a una célula distinta. Pero ¿qué puede ocurrir si se altera la meiosis 1, por ejemplo, y no se separa alguno de esas parejas? Vean, por aquí anda el 13, debería estar en la célula B. Si hubo una no disyunción, lo voy a encontrar normalmente en qué célula. En la A ya no completaría bien el 1N12 porque hay uno extra. Exacto. Entonces ya tengo una ganancia, tengo uno extra. Entonces esta célula ya ¿cuántos tiene en total? 24 Eso. ¿Y la B con cuánto se quedó? con 22. Con Así 22. es, con 22. Entonces acuérdense, cada cromosoma tiene dos cromátides. Entonces, si aquí tengo 24 cromosomas, ¿cuántas cromátides tendré ahora? ¿Podría repetir la pregunta? Ajá, si ya tengo ahora 24 cromosomas, cada uno con sus dos cromátides, entonces, ¿cuántas cromátides tengo en total? 48. 48. Así es, o sea, a final de cuentas, las células hijas de la A, ¿cuántas cromosomas van a recibir? Entonces, 48. no, acuérdate, aquí hay 48 cromátides, pero ¿qué Ah, sucedía en meiosis 2? 24. Separo sí, las cromátides sí, hermanas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, en este caso recibiríamos 24 cromosomas, ¿sí o no? sí. Sí. Producto de esta alteración. Y vean, del otro lado, la célula B, ¿con cuántos cromosomas había quedado? 22. 22. 22. Entonces, ¿cuántas cromátides tiene? 22 por 2. 44. Habla del 40. 2. 44, ¿sí o no? Entonces, es dificilísimo. 44. Entonces, ¿cuántas le van a tocar a cada célula hija? 22. 22. O sea, si se fijan, si altero la meiosis 1, pues es muy grave porque ¿cuántas células obtengo alteradas? Las Las 4. 4. Las 4. O sea, 2 con una ganancia. Ay, perdón. 2 con una ganancia y 2 con una pérdida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Entonces, eso es lo que comentábamos, ¿no? De la meiosis 1, meiosis 2. Ahora, supongamos, se produce bien la meiosis 1. También se puede alterar, por lo tanto, la meiosis ahora 2, ¿sale? Entonces, en este caso, si se produjo bien la meiosis 1, pues inicialmente las dos células son sanas, pero luego se altera la meiosis de una de las dos. Por lo tanto, la otra en este caso, supongamos que es correcta, y entonces tenemos ¿cuántas células sanas? 2. Dos células sanas en este caso, si la no disyunción ocurre en meiosis 2, y vamos a ejemplificarlo por acá. Y entonces, vean, en este caso, otra vez tomamos el 13. Sus cromátides normalmente se debieron haber separado como lo observamos aquí. Ahí están las dos cromátides del 13. ¿Ya lo vieron? Sí. Entonces, si hubo una no disyunción en meiosis 2, las dos copias, ¿dónde las voy a observar?
en una célula. En una una sola célula hija. célula, pero se ven Entonces, afectadas las dos. justo, entonces aquí me quedan dos células afectadas, pero vean, una, ¿cuántos cromosomas tiene? 24, Muy bien, ¿y la otra? 22. 22. 22, ¿sí? Entonces, supongamos que es un ovocito, por ejemplo, por frecuencia de las alteraciones de no disyunción, y entonces este ovocito, vean, tiene dos copias del 13. De todos los demás, tiene una sola copia, porque acuérdense, la mitad de la información. Pero el 13 es el único que tiene dos copias, ¿ya vieron? Sí, Entonces, si viene un espermatozoide que teóricamente hizo su meiosis normal, ¿cuántos cromosomas tiene el espermatozoide? 23. 23. 23. Entonces, fíjense, los 23 cromosomas van a buscar a su homólogo, el 7, pues el 7 paterno va a buscar al 7 materno, el 12 va a buscar al 12 materno, y el 13 cuando llegue va a decir, ah, caray, ya tenía pareja, ¿sí o no? Sí. Sí, Entonces, en Sí. este caso, aquí va a ser el único cromosoma que cuántas copias va a tener, 3. 3. 3. Entonces, esto va a conformar en ese cigoto una trisomía, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahora, si viene el espermatozoide, pero a la otra célula, y el espermatozoide trae sus 23 copias, entonces fíjense, todas buscan a su homólogo, y la copia 13 del espermatozoide, ¿qué dice? no hay. Está No hay, solita, es una está solita. monosomía. Y entonces aquí vamos a formar una monosomía. Entonces, conclusión, si esta célula tiene 24 cromosomas más los 23 del espermatozoide, ¿cuántos van a ser en total? 47. 47. Entonces, el 47 pues ya me habla de que hay una copia extra, ¿sí? Y del otro lado, si tenía 22 más 23, 45. 45. 45. Entonces, el simple número 45 me dice que hay ausencia de un cromosoma. ¿Ya vieron? Sí, Sí. Entonces, los números que no son 46, que vean, por ejemplo, la célula sana, teóricamente, si tiene 23 más los 23 del otro gameto, pues entonces, ¿cuántos vamos a tener? 46. Entonces, todo lo que no sea 46, ¿cómo se le conoce? Alteración Ajá, ¿de qué tipo? de la meiosis. Sí, alteración cromosómica, pero ¿de qué tipo? Acuérdate que hay dos grupos. Monosomía o trisomía. Ajá, son numéricas, ¿no? Pueden ser trisomías, monosomías, y todo lo que no sea 46, acuérdense, es una heteroploidía. ¿Queda claro o no? Sí, Sí. Entonces, a ver, recordemos justo, todas estas alteraciones, entonces, entre que si es más uno, es menos uno, son numéricas, acuérdense. Entonces, todo lo que altera el 46 es anormal. Entonces, todo lo que no sea 46 es una heteroploidía, ¿sí? Entonces, de las heteroploidías tenemos las euploidías y las aneuploidías. En este caso, nos enfocamos, vean, en las aneuploidías que tienen origen justo en la no disyunción, donde puedo tener una copia extra, como lo revisábamos ahorita, o una copia que nos falta. Y entonces tenemos un total ya sea de 47 o 45 cromosomas. ¿Queda claro? sí, doctor. Sí. Entonces recuerden que las aneuploidías pueden ocurrir en cualquier cromosoma, pero para fines de que lo podamos entender mucho mejor y las podemos dividir, las aneuploidías las clasificamos en autosómicas cuando afectan desde el cromosoma 1 hasta el 22 y las sexuales las que afectan el par 23. ¿Queda claro? Sí, Entonces, en ambos casos, pues ya vimos, ¿no? Si hay ganancias, eso nos va a conducir a trisomías, y si hay pérdidas, eso nos va a conducir a monosomías.
Entonces revisemos. En el grupo de las monosomías, las autosómicas, es decir, la ausencia de cualquier cromosoma del 1 al 22 que ustedes quieran, no es compatible con la vida. Entonces, ninguna monosomía autosómica es compatible con la vida. Ojo, pero sí hay una única monosomía sexual, es decir, la monosomía del cromosoma, ¿cuál? X. X, sí, que lo representamos justo con la fórmula 45X, y eso, esta alteración, si tenemos un producto que llegue a término y por lo tanto nazca, se desarrolle, seguramente va a expresar clínicamente conjunto de signos y síntomas que conforman el síndrome Turner, Turner. ¿sí? Justo. Entonces recuerden, la única monosomía viable es la del cromosoma X y es sexual. Ninguna monosomía autosómica es compatible con la vida. ¿Queda claro? Sí, doctor. Y siguiendo en el grupo de las autosómicas, recuerden que incluso la mayoría de las trisomías, de hecho, tampoco son compatibles con la vida. Solamente existen 3 que potencialmente pudieran ser compatibles, porque de hecho la mayoría también se abortan, ¿sí? Pero las que tienen posibilidades de sobrevivir son las trisomías de cuáles cromosomas. 13, 18 y 21. Exacto. Acuérdense que pues están afectados del 1 al 22, ¿no? Pues en este caso el 13, el 18, el 21. Como no está afectado en estas alteraciones el cromosoma, el par sexual, entonces vean, en la fórmula del cariotipo, en todos tienen 47 porque todos tienen una ganancia. ¿Ya vieron? Y entonces lo que debemos hacer es determinar, a final de cuentas, el par sexual, si es XX, si es XY, y ya solamente le agregamos la copia extra que tiene. Entonces el cariotipo, acuérdense que pues va a ser un método diagnóstico en el cual pues la mayoría, acuérdense de estas alteraciones, coinciden en un conjunto de signos y síntomas, por ejemplo, de la trisomía 13 que van a conformar el síndrome Pato, de la trisomía 18 que van a conformar el síndrome Edwards y de la trisomía 21 que van a conformar el síndrome Down. ¿Sale? Entonces, pues de manera clínica, lo que nos toca realizar es identificar esos signos y síntomas, y cuando yo sospecho que hay una alteración, le mando un cariotipo, un cariograma, y ya me sale el resultado en el que pudiera llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Sí? Entonces recuerden, la causa más frecuente de los síndromes Pato, Edwards y Down, ¿cuál es? La Una trisomía. trisomía. La trisomía del cromosoma en cuestión, y la trisomía a su vez producida o con origen Por la mala disyunción en no disyunción, ¿sí? de la meiosis Meiótica, 1. exacto, meiótica, meiosis 1 asociada frecuentemente en la materna, meiosis 2 asociada en la paterna, justo, pero es meiótica. Entonces acuérdense, causa, definición de síndrome. Conjunto de signos y síntomas. Ajá, ¿qué más? Acuérdate, el tercio de la definición de fisiopatología común y Fisiopatología común y etiología variable. justo. Entonces acuérdense que el origen, es decir, la etiología, un síndrome puede tener varias etiologías que conforman esas mismas características, es decir, la fisiopatología común. Entonces, en un síndrome lo que debemos hacer es identificar y llegar a la etiología. Por eso les decía, la etiología o causa más frecuente de estos síndromes es la trisomía por no disyunción. Ahora, pregunta, ¿será la única? ¿Puede repetir la No. pregunta? Justo. A ver, otra vez. Les comentaba, los síndromes Pato, Edwards, Down son un conjunto de signos y síntomas que, recordando la definición, pues tienen una fisiopatología común, es decir, la expresión de la enfermedad, pero el origen, la causa puede ser variable. Entonces, desde ahí, simplemente les puedo preguntar, ¿la causa del síndrome Down
¿Será únicamente la trisomía por no disyunción meiótica? ¿Será la única causa de este síndrome? No, No. No. Es la más frecuente, pero no es la única. ¿Me explico? sí, O sea, hasta el 95% de los casos son por no disyunción meiótica. El otro 5%, ¿qué causas tendrá? mosaicismo. Mosaicismo. ¿Y dónde tiene origen el mosaicismo? En la pérdida. O sea, en vez de que sea trisomía, ahora va a tener una monosomía. No, eso no es un mosaicismo. El mosaicismo quiere decir que algunas células son sanas y algunas otras células tienen la trisomía. ¿Dónde tiene origen el mosaicismo? Vean, no La no disyunción disfunción mitótica. mitótica, ¿sale? Mañana que vamos a revisar fecundación, segmentación, pues justamente la división mitótica del cigoto, la segmentación, es aquí donde puede ocurrir la no disyunción y entonces tenemos un grupo de células que son sanas, pero tenemos otro grupo de células que tienen la alteración. Entonces, por eso parece un mosaico, porque tengo células sanas, tengo células enfermas. Entonces, esta es otra causa del síndrome Down, otra causa de los síndromes que ya comentamos. ¿Me explico? Sí, Sí. Entonces ya vemos una segunda causa, ahí está la etiología variable. Y ok, tercera causa, bueno, en la causa número 3, ¿qué englobarían? Estas dijimos que son alteraciones, ¿de qué tipo? numérico. Entonces el otro pequeño porcentaje, si ya le hicimos el cariotipo y no salió como tal la trisomía, pues entonces pensamos en alteraciones, ¿qué? Estructurales. Estructurales, ¿sale? Entonces no se les olvide por eso la definición de síndrome, ¿sí? Entonces otra vez, la causa más frecuente de síndrome Patau-Edwards y Down son las trisomías por no disyunción. ¿No disyunción qué? Materna en la meiosis 1. Meiótica, justo, más frecuentemente asociada a la materna en meiosis 1, también la paterna tiene su porcentaje. Y entre otras causas de los síndromes, ¿cuáles me pudieran comentar? Mosaicismo, Mosaicismo, que tiene origen en una no disyunción también, pero ¿en qué proceso? mitótica. En la mitosis, justo. Y otro porcentaje, aunque pequeño, pero importante, Las Estructural. estructurales. alteraciones estructurales, justo. Entonces ahí tenemos cómo podemos tener estas variantes, ¿no? Y que todas puedan llevarme a la expresión de la enfermedad de manera clínica y lo que tenemos que hacer es llegar al origen exacto de esas alteraciones. Entonces, ahora vemos por acá las aneuploidías sexuales, las que afectan el par 23. Ya habíamos comentado que aquí tenemos una monosomía, la única viable, es decir, la monosomía del cromosoma X. Esta alteración cromosómica fenotípicamente se va a expresar en un conjunto de signos y síntomas que van a conformar al síndrome Turner. Y lo mismo, la etiología más frecuente es la monosomía por no disyunción en la meiosis, pero también puede ser mosaico, también puede ser por alteraciones estructurales. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y de las trisomías, recordemos, en este caso todos tienen, vean, 47. ¿Por qué? 47, ¿qué nos indicaba? Que tiene un cromosoma de más. Es Extra, una justo. cromatide. No, sí es un cromosoma. O sea, a final de cuentas es un cromosoma de una sola cromátide, sí, justo. Pero es un cromosoma extra. Entonces, o sea, es un cromosoma extra, pero o sea, solo es una cromátide la que está afectada. Vamos a regresarle para que no se me pierdan. Fíjense, aquí en la meiosis 2, donde nos quedamos en la alteración, quedamos que este cromosoma, este 13 en cuestión, lo podemos ver así, ¿no? En grande. ¿Ya vieron? Este cromosoma tiene sus dos cromátides, ¿se acuerdan? Sí, Entonces, en meiosis 2, ¿qué separamos? a las Justamente las cromátides, Las pero cromátides. justo al separarlos, pues, ¿qué tenemos de inmediato?
un cromosoma, pero ahora conformado por una sola cromátide. ¿Se acuerdan? Sí, Entonces, este cromosoma, pues ya lo separamos. Una vez que ya se separan las cromátides, ya son cromosomas conformados por una sola cromátide. ¿Me explico? Aquí es un cromosoma formado por dos cromátides. En el momento en el que yo parto las cromátides hermanas, entonces tengo un cromosoma, dos cromosomas más bien conformados cada uno por una sola cromátide. ¿Me explico? sí. Por No, eso, a ver, aquí tienes 23 cromosomas, ¿sí o no? sí, ¿Cuántas cromátides tienen esos cromosomas? 46. Ok, en total, pero cada Ah, cromosoma, ¿cuántas dos, cromátides tiene? Dos, ¿ya dos. viste? Todo este es un cromosoma porque las cromátides están unidas, ¿estás de acuerdo? Ujú, Cuando partimos a las cromátides, en automático, fíjate, el 13 vamos a tomarlas, ¿no? ujú. En el momento en el que partimos el cromosoma, ahora obtenemos dos cromosomas, pero conformados por una sola cromátide, es decir, la mitad de la información, ¿te acuerdas? Sí, Por eso, cada cromátide o cada cromosoma conformado por una sola cromátide tiene que ir hacia una de las dos células. ¿Sale? sí, Ahí sí, sí, está, sí. eso es lo normal. Entonces, si hay una no disyunción, tenemos entonces un cromosoma con una sola cromátide extra en esta célula. Sí, ¿Ya quedó? sí, 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 ya agarré. Entonces, por eso, acuérdense, por aquí vamos a tener 24 y del otro lado vamos a tener 22. Entonces, justo 24 más 23, si el otro gameto fuera normal, 47. Entonces ya tenemos ahí en el número representado como, pues al unirse los dos gametos, en total tengo 47 cromosomas desde este momento, ¿sí? Y en la otra, que tiene una ausencia, esta tenía 22 cromosomas y se une con el gameto que tiene los otros 23, entonces vamos a formar un cigoto con 45 cromosomas. ¿Queda claro? Sí, Y, no, estábamos por acá. Y justo, por eso les preguntaba, ¿no? Todas estas, las trisomías tienen 47 porque tenemos un cromosoma extra. El 45, pues tenemos un cromosoma ausente, ¿ya vieron? En la monosomía, el 45X, que nos lleva a síndrome de Turner, tenemos una ausencia, generalmente total, pero puede ser parcial, del cromosoma X. Y ahí nos lo muestra el 45. Y en las trisomías tenemos una copia extra de un cromosoma sexual, por eso son 47. ¿Queda claro? sí, Sí, doctor. Muy bien, entonces vean, en el primer caso tenemos una copia extra de un cromosoma X. ¿Ya vieron? Entonces, como en total son 3, a esto se le conoce como trisomía X. ¿Sí? A este síndrome así lo llamamos, síndrome trisomía X. Vean, en el segundo caso, lo también tenemos un cromosoma extra X que se agrega a un par sexual, vean, XY. Entonces tenemos un cromosoma extra X. Y en este caso tenemos la traducción clínica fenotípica como síndrome Klinefelter. Y en el último caso, sobre un XY, tenemos una copia extra del Y. O sea, a final de cuentas son 3 cromosomas sexuales. Entonces, como son, en este caso, 2 copias del Y, a esto se le conoce como disomía Y. Entonces, son las trisomías de los cromosomas sexuales. ¿Queda claro? sí, doctor. Sí, Muy bien. ¿Alguna duda con las aneuploidías? No, ¿No? Muy No, bien. doctor. Y ya nada más para terminar, entonces les comento algo que vamos a ver mañana. Dentro de las euploidías,
tenemos las triploidías, las tetraploidías. Si nos damos por el camino de las triploidías, en este caso, vean, son 69 cromosomas en total. Acuérdense que las euploidías, perdón, las euploidías tenemos un juego completo de cromosomas extra, o sea, más 23. ¿Por qué motivo podría haber exactamente más una copia, un juego completo extra de cromosomas en este cigoto? Acuérdense, lo normal es que un espermatozoide 23 se una a un ovocito que tiene los otros 23 y entonces yo tengo un cigoto que tiene 46 cromosomas. Eso es lo normal, ¿no? Un cigoto que tenga 46. Entonces, ¿por qué mi cigoto tendría 69? Porque no se hizo la disyunción de, no se rompieron las cuecinas. Podría ser, pero aquí, fíjense, analícenlo más en este punto, vean, en este momento. Un espermatozoide, un gameto 23, el otro 23. ¿Por qué al final tendría 69? O sea, más 23 extras. ¿Quién habrá aportado los otros 23? ¿Otro espermatozoide? Justo. O sea, lo normal es que solo un espermatozoide entre al ovocito. Pero si llegara otro, a lograr depositar su material, pues vean, tenemos justo una copia extra, un juego extra de cromosomas, es decir, más 23 puntualmente. Y entonces el cigoto ya no tendría 46, tendría 69, y eso sería una triploidía. ¿Eso a qué me lleva clínicamente? ¿Qué vamos a desarrollar aquí? Era lo del XXY, No, a ver, XXY, ¿dónde quedó? A ver, lo de la XXY pérdida. quedó aquí, mira, aquí está XXY por el lado de las aneuploidías sexuales de tipo trisomías. Aquí está el XXY. Nosotros andamos hasta por acá, mira, triploidías, es totalmente distinto. Sí, sí, sí. Entonces esto va a generar una alteración llamada Una mola mola. y datiforme. ¿Sale? Entonces, revisar tarea, cuáles son las manifestaciones clínicas, cómo podemos diagnosticar y qué datos también de laboratorio, de gabinete de imagen podemos utilizar para detectar una mola. ¿Sale? ¿Queda claro o no? Sí, Sí, Muy bien. Entonces, pues bueno, en el Classroom, creo que ya les compartí, si no, ahorita me fijo, los resúmenes de algunos de los síndromes y de todos modos les compartí también un capítulo de un libro donde vienen detallados y si no, también en Lachman, por ejemplo, vienen sus características puntuales de manera muy sencilla para que los revisen, ¿sale? sí, Pero pues doctor. sí, esto doctor, es el gracias. origen, esto es el origen justamente para que sepamos cuando nos referíamos a un síndrome en mosaico, por ejemplo, ¿no? Ah, sí es mosaico, ¿por qué? Porque su alteración fue en no disyunción, pero de la mitosis. O es completo, ah, bueno, su origen, el más frecuente, de hecho, ¿no? De la mayoría de los casos es por no disyunción meiótica. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que no, doctor. Muy bien, pues Yo con esto tengo una concluimos. duda, pero en ¿Ok? la parte de de la meiosis en la profase 1. Lo que Ujú. pasa es que no entiendo muy bien qué ocurre en cada fase. Solo sé que en el paquiteno se entrecruza el material genético y que en el leptoteno Ok, se acercan. muy bien. A ver, les voy a comentar rapidísimo qué ocurre en cada una. Acuérdate el objetivo, ese no lo pierdas de vista, ¿no? El objetivo ese no cambia, que es justamente el entrecruzamiento. Y veamos. Justo las fases previas, como tal al paquiteno, al entrecruzamiento, los cromosomas se van aproximando.
En el leptoteno se llama leptoteno porque se ven como cintas delgadas, ¿sí? Tenos quiere decir cintas. Entonces vean, cinta. Lepto quiere decir delgado. Paqui quiere decir grueso. Entonces, lepto podemos observar cintas delgadas. En el paquiteno se ven los cromosomas como cintas gruesas. En el cigoteno, cigos como cigoto. ¿Qué significaba cigo? ¿Se acuerdan? Fíjense, el cigoto es la célula que se produce por la unión, ¿no? De espermatozoide con ovocito. Entonces, ¿qué quiere decir cigos? Unión. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, Entonces, cigos quiere decir unión. Entonces, en el cigoteno, las cintas, los cromosomas, ¿no? Que son las cintas en este caso, se unen cigoteno. En el paquiteno se ven gruesas porque se entrecruzan, se enciman una sobre la otra, pero se ven gruesas. Y en el diploteno se empiezan a separar diplo, ¿no? Cada quien empieza a tomar ya su camino, separándose. Entonces, vean, leptoteno, se ven como cintas delgadas, ¿sí? Pero aún no están aproximándose, no están unidas. En el cigoteno, vean, ya empieza a aparecer un complejo de proteínas que las empieza a unir entre sí. ¿Cómo se llamaba ese complejo de proteínas? ¿Se acuerdan? Por acá está, vean, Complejo sinaptodérmico. sinaptonémico. Ah, sí, sinaptodérmico. Sinaptonémico. Complejo sinaptonémico. ¿Queda claro? De sinapsis. Sinapsis también quiere decir unión, a final de cuentas. Entonces vean cómo el ensamblaje de estas proteínas, pues justamente empieza en el cigoteno y en el paquiteno, ese complejo, vean cómo están los cromosomas ahora, gracias a ese complejo de proteínas. En una sola línea gruesa. Exacto, por eso el paquiteno, ¿no? Se ven como cintas gruesas. Y justo ahora, aquí en este sitio, esta aproximación sirve para que ocurra el entrecruzamiento. Es decir, pues el intercambio de información entre el cromosoma paterno y el materno. Y entonces, una vez que ya se produjo ese intercambio, en el diploteno, ¿qué ocurre? Si ya intercambiaron, ¿ahora qué empiezan a hacer? Se separan. A para separarse, diplo, cada uno empieza a tomar su camino. Y vean, característicamente les dije, en el diploteno se observan esos sitios donde hubo entrecruzamiento, que se ven como unos tachecitos. ¿Cómo se llama un tachecito? En Quiasmas. griego, quiasma. Entonces, en el diploteno observamos los quiasmas. Algunos libros mencionan la diacinesis, no todos, y la diacinesis hace referencia al máximo grado de repulsión de los cromosomas. Todavía no están separados, siguen unidos por los extremos, pero justamente presentan ese máximo grado de repulsión. Y pues observen, ¿no? Lo que les comentaba hace ratito. Por eso en las representaciones de los libros podemos encontrar esas variantes, ¿no? A lo que les decía hace rato. Por ejemplo, vean, aquí está un par de cromosomas homólogos y vean, en este caso, uno nos los ponen en rojo, otro en azul. Entonces, vean, una de las cromátides es roja por completo, pero la otra es roja con un segmento, ¿qué? Azul. Azul. ¿Ya vieron? El otro homólogo, una cromátide es totalmente azul y la otra es azul, pero con un segmento rojo. rojo. O sea, eso justamente lo que nos habla es del entrecruzamiento. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, muchas Entonces, vean, gracias. anafase 1, ¿qué se están separando? Los cromosomas homólogos. Así es. Y ya luego en la anafase 2, vean, ¿qué se están separando? Las cromátides hermanas. Exacto. Les voy a compartir esta presentación para que complementen el tema, ¿sale? Ahí en el Classroom y pues cualquier cosa me preguntan después, ¿sale? Sí, muchas Sí, gracias. doctor. Muy bien. Pues ahora sí, entonces terminamos por hoy.